para poder compartir la enseñanza de hoy. El domingo tal vez te recuerdas que platicamos, tomamos el versículo de Hebreos 1:1 donde dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en muchos tiempos, y vimos que Dios utiliza el lenguaje de las señales para poderse comunicar con su creación. Vimos varias señales que la Biblia nos enseña, y meditando un momento en las señales que mencionamos, no mencionamos todas las señales, hay mucho más de la forma que Dios ha hablado, pero me quedaba meditando yo un momento después de la enseñanza. Dios sigue hablando, y me ponía a pensar un momento cómo Dios utilizó aquella estrella, aquel astro, como una señal para aquellos hombres que venían de Oriente y que iluminaba el camino y que los llevó directamente a donde había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero decía yo, cómo es Dios de grande, hermano, que utiliza algo que para nuestra mente finita de nosotros los humanos no llegamos a entender o a comprender, cómo Dios hizo ese movimiento tan grandioso en el universo, donde una estrella se movía al compás de aquella caravana que venían a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Dios lo sabe hacer. Pero eso es algo extraordinario, que no entendemos. Pero enseguida meditaba yo y me daba cuenta que Dios le da una señal a aquellos pastores que estaban cuidando las ovejas en el campo, y le pone una señal tan sencilla, tan humilde, y les dice el ángel: esta va a ser la señal, un niño envuelto en pañales en un pesebre. Veamos las dos clases de señales, una que no podemos llegar a comprender, de cómo un astro del universo Dios lo utiliza como señal, pero después pone algo tan simple como unos pañales de un pesebre para enseñarles a aquellos hombres que el Salvador del mundo había nacido. Solo Dios puede hacer esas cosas. Hoy quiero seguir platicando, nomás que ahora van a ser las señales de la iglesia verdadera. Las señales que debe de manifestar la iglesia. Y fíjese que para poder comprender nosotros cuál es la iglesia verdadera, la palabra iglesia viene del griego eclesia. Eclesia, E-K-L-E-S-I-A. Eclesia, que se deriva de dos palabras. Eka, que significa fuera, literalmente. Ese es el significado de Eka, fuera. Iglesia, que sería K-L-E-S-I-A, es llamar. Entonces, mire qué tremendo, porque literalmente quiere decir los llamados afuera. Es aquella entidad, son aquellas personas que Dios ha llamado o ha sacado de un mundo turbulento, de un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de iniquidad. Esos son los que componen esta entidad llamada iglesia. En griego es eclesia, pero su significado literal es los llamados afuera. Los llamados afuera por parte de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que definitivamente la iglesia, o los que componemos la iglesia, esta entidad llamada iglesia, es una entidad, hermano, que no debe de tener ninguna relación con el mundo. No debemos de tener ninguna comunión con el mundo, porque Dios nos llamó del mundo, nos sacó afuera del mundo.
Ese es el llamado que Dios le hace a la iglesia, y ese es el significado de la palabra, llamados afuera. Hoy, en lo que estaba aquí en la casa almorzando, no sé si tal vez tú lo vistes, miraba lo que está ahorita de moda, las manifestaciones, y me dio tristeza oír el comentario de un ministro, de un pastor de color, expresándose de una manera, manifestando el sentimiento que había dentro de él como hombre de raza. Y me llamaba mucho la atención porque, hermano, nosotros deberíamos, según lo que dice la palabra, el significado de la palabra, nosotros somos llamados del mundo. Y el mundo tal vez nos ha de haber dañado de alguna manera, como dañó en la forma en que hablaba este ministro. Hablaba de la opresión y esto, pero él tendría que haber reconocido que él era un ministro de Dios y que él estaba haciendo y había sido llamado de donde lastimaron su alma, y que ahora él, conociendo el valor del evangelio, el poder del evangelio, era una forma diferente en la que él tendría que haber expresado aquel sentimiento de amargura que el mundo causó en la vida de él y en la vida de muchos. Pero él estaba, hermano, se olvidó de que él ya no era del mundo, y se expresaba en términos religiosos, se utilizaba palabras religiosas, pero se le miraba el sentimiento de amargura, de odio, lo que él tenía en su corazón. Por eso es importante que nosotros, hermanos, como esa entidad que Dios llamó de afuera del mundo, de ese mundo pecador, debemos de ser diferentes, porque la Biblia dice que las cosas viejas van pasando, aquí todas son hechas nuevas. Pero no podemos nosotros, no puede Dios estar trabajando dentro de nosotros cosas nuevas si aún hay naturaleza pecaminosa del hombre viejo dentro de nosotros. Entonces no puede haber dos mezclas. Nosotros tenemos que entender, amada iglesia, que Dios nos llamó. Y hoy el tema que hoy quiero compartirles es el tema de las señales de una verdadera iglesia. Y tengo Cantares 4:7. Este versículo lo agarré porque, hermano, esto es lo que Dios, la forma en que Dios nos mira a nosotros. Y es Cantares 4:7. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: toda tú eres hermosa. Mire qué linda la expresión del amado hacia la amada. Cantar, el libro del Cantar de los Cantares, el libro poético, es una expresión entre el amado y la amada, entre el novio y la novia. Pero oiga, el amado le dice: toda tú eres hermosa. De esa manera Dios nos ve a nosotros. De esa manera el amado ve a su amada, aquellos que Dios ha sacado del mundo, aquellos que componen ese remanente llamado iglesia. Tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. De esa manera Dios nos mira, y de esa manera la iglesia, la entidad llamada iglesia, deberíamos de comportarnos, porque ya fuimos sacados del mundo, de ese mundo lleno de amargura, de ese mundo lleno de violencia, de ese mundo lleno de pecado. Entonces, yo quiero hoy, posiblemente, primeramente Dios, el domingo terminamos, porque he encontrado varias señales, y quiero darle algunas de las señales de una verdadera iglesia, y quiero que me acompañes a Juan 14:24, y vamos a ver algunas señales. Juan 14:24 dice la escritura: aquí está. El que no me ama no guarda mis palabras. Oiga, ¿cómo se va a identificar una iglesia verdadera? Una iglesia verdadera se va a identificar que ame la palabra de Dios.
Esa es una señal. Y hermano, yo creo que pienso, déjeme, tengo el permiso de poder expresarme y pensar. Creo que esta tal vez es la principal señal de una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera es aquella, como dice el Señor Jesús, el que no me ama es porque no ama la palabra, es porque no guarda mis palabras. Entonces, una de las señales principales con las cuales podemos identificar una iglesia verdadera es aquella que ama la palabra de Dios. No es aquella iglesia, hermano, que pierde el tiempo en mandamientos humanos, que pierde el tiempo en enseñanzas humanas, en dogmas humanos, en doctrinas humanas, en fábulas humanas de hombres, sino que es la iglesia verdadera. Se va a identificar porque va a amar la palabra de Dios. Eso es una señal. Cuando tú miras que una persona ama la palabra de Dios y se olvida de las tradiciones mundanas, tradiciones que el mundo me inventó y metió dentro del conglomerado llamado iglesia, hermano, tú te vas a dar cuenta que esa persona va en un camino correcto, que tiene la señal principal porque se identifica con la palabra. Y no anda con fábulas, no anda con tradiciones humanas, hermano, donde andan las iglesias, hermano. ¿Y qué tiene de malo hacer esto? ¿Y qué tiene de malo hacer aquello? ¿Y qué tiene de malo hacer lo otro? No estaba amando la palabra. Ahora, si esas tradiciones humanas, si esos pensamientos de hombres están en la Escritura y te lo muestran, pues amén. Pero si no están dentro de la Escritura, el Señor Jesús dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Quiere decir que el que lo ama, guarda sus palabras. Así de sencillo. Así. Entonces es necesario que esa señal nos identifique. Que esa señal, hermano, identifique a la verdadera iglesia, al verdadero creyente que está en pos de aquel que viene pronto. Primera de Timoteo 4:16, mira lo que dice. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de las enseñanzas. Oiga, ten cuidado, creyente, cristiano, ten cuidado y de ti mismo y de las enseñanzas. Persevera en estas cosas, porque haciéndolas asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, ¿en qué tenemos que perseverar? Tenemos que perseverar en la sana doctrina. En la doctrina, en la palabra de Dios que no ha sido adulterada. En la palabra de Dios, hermano, que no tiene pensamientos de hombres ni traducciones humanas. Sino que vamos a ir a la sana doctrina, a la enseñanza pura del Evangelio. Y esa señal nos va a identificar como una iglesia verdadera. Como una iglesia que está siguiendo la enseñanza del Cristo de la gloria. Esa es una señal que va a identificar a una iglesia verdadera. Amar la palabra de Dios, pero no con enseñanzas humanas, ni con pensamientos de hombres, ni con tradiciones de hombres, sino que la verdadera palabra de Dios no adultera. Avancemos a otra. Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. Mira lo que dice. Aleluya. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Pues os he desposado a una esposa para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire qué tremendo. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Pues os desposé a una esposa
para presentarnos, dice, como virgen pura a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo? ¿Cuál es esta señal? Esta es una señal, hermano, una iglesia que está comprometida con el Señor. Una iglesia, hermano, que está apartada de los lazos babilónicos, que está apartada de los lazos del mundo, que está apartada, hermano, de hacerle ojitos al mundo, sino que es una iglesia que está comprometida con Cristo, una iglesia que se mantiene pura, una iglesia que se mantiene virgen. Y sobre todo, mire, hermano, una iglesia que está definida en lo que cree, en lo que tiene y hacia dónde va. Esa es una señal. Esa es una señal para la iglesia verdadera. Es una señal de una iglesia comprometida con el amado. Por eso le leí Cantares 4:7. Eres hermosa, amada mía. Es una señal, hermano, que solo tiene ojos para su amado. Una señal, hermano, que ha roto cualquier lazo con el mundo exterior, con las tradiciones exteriores, sino que es una iglesia, hermano, que está definida. O es una iglesia que sabe lo que tiene y sabe hacia dónde va. No anda con doble pensamiento, sino que tiene los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Esas son señales que debe demostrar la verdadera iglesia. Mira lo que dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice la escritura: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga, está definida. Ay, seré de la tierra, seré de Marte, seré de Júpiter. No, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tiene que tener una definición. Tenemos que tener la convicción, hermano, de que nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no somos de esta tierra, sino que dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Esa es una convicción, esa es una iglesia definida. Que tenemos que creer, hermano, que nosotros estamos en la tierra, pero que estamos de paso aquí en la tierra. Por lo tanto, hermano, nuestra morada no es aquí, sino que nuestra morada está puesta allá en los cielos. Dice la Escritura que Abraham nunca hizo una casa completa, siempre anduvo en carpa, porque él sabía que su verdadera casa estaba allá en el cielo. Hermano, una señal de una iglesia verdadera, es aquella que sabe que nuestra ciudadanía está en los cielos, que está definida en lo que cree, que nosotros ya no somos en la tierra. Es una iglesia que sabe hacia dónde va. Es una iglesia que está definida y que sabe lo que tiene. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, aleluya, esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, usted tiene que tener esa convicción de creer que Cristo viene por nosotros. De que Cristo viene por su iglesia, por la iglesia, por aquellos que Dios ha llamado del mundo, por aquellos que sacaron del mundo y que ahora es esa iglesia, esa entidad llamada iglesia. Pero tenemos que tener esa definición, tenemos que saber lo que tenemos y hacia dónde vamos.
y no estar vagando en 2 o en 3 pensamientos, que si será verdad, no será verdad, que si de verdad vendrá el Señor, que si de verdad aquello. Tenemos que tener la convicción, porque la primera señal que tenemos nosotros, que le dije, que yo creo que es la principal señal, es que tenemos que amar la palabra, y el amar la palabra significa que tenemos que creer en esa bendita palabra, y la palabra de Dios nos está diciendo aquí que nosotros, nuestra ciudadanía, nuestro origen, nuestra casa está en los cielos, y que esperamos ansiosamente al que viene por nosotros, que es Jesucristo. Esas son señales con los cuales se identifican a una verdadera iglesia en este tiempo. Hermano, ahora actualmente la iglesia no sabe ni a dónde va, ni qué tiene, ni de dónde es. Peleándose ahí porque soy la verdadera iglesia, que la iglesia aquí, que la iglesia allá, pero la verdadera iglesia la fundó Jesucristo. No la fundó un hombre. La verdadera iglesia estaba en el corazón de Dios. Y fue allá en la cruz del Calvario cuando le hirieron el costado en figura de Adán, cuando lo durmieron y del costado sacaron a Eva. De la misma manera, cuando le metieron la flecha al Señor, ahí salió la iglesia del Señor, la iglesia que Dios había preparado en su corazón. Pero los hombres se andan peleando. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Si el que compró la iglesia y el que la tuvo y fue el deseo de él en su corazón que la iglesia existiera, fue Dios. Ahí he sacado una tabla porque encontré que los hombres, cómo empezaron las iglesias que nosotros conocemos. La iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia mormona, la iglesia bautista, la iglesia de los testigos, y ahí están los años y quién es su fundador. Ahí estaba en esa enciclopedia que estaba encontrando. Y dije, pues gloria a Dios que yo pertenezco a la verdadera iglesia, porque la iglesia que yo pertenezco fue la que Cristo fundó. Esa es la verdadera iglesia. Que pertenecemos a una denominación es diferente, pero yo pertenezco a la iglesia de Cristo, porque Él fue el que la compró, y en el corazón de Dios Él sacó a luz esa entidad llamada iglesia, o Él, como dice el significado, lo que es la palabra iglesia, los llamados afuera. Entonces, para mí la principal señal, que ame la palabra de Dios, que enseñe la palabra de Dios no adulterada, que esté comprometida con Dios, que tenga un compromiso con Dios, que rompa todo lazo babilónico, todo el lazo con Egipto, y que no nos saquen de Egipto y que nos lleven a Canaán. Pero en nuestro corazón hay muchos creyentes que aún en su corazón tienen Egipto y se deleitan de las cosas que hacían en Egipto. Eso fue lo que le sucedió lamentablemente al pueblo de Israel. Dios los sacó con brazo fuerte, con prodigios, señales y todo lo que tú puedas ver allá en el Éxodo, cómo Dios sacó a aquel pueblo que estaba cautivo, oprimido por el faraón, por los egipcios. Y ellos salieron y Dios los llevaba a la promesa, los llevaba a la tierra abundante. Pero de ellos nunca salió Egipto, porque siempre se recordaban de Egipto. Y así lamentablemente muchos creyentes están en esta identidad, pero que aún se recuerdan que no han roto lazos ni babilónicos, mucho menos con los lazos egipcios. Entonces no han salido. Tienen un paso adentro y dos pasos afuera. Pero nosotros tenemos que romper, porque, oye hermano, mira, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Aleluya.
Y no te leo el 21 porque el 21 es, mire hermano, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Tenemos que saber qué es hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con su iglesia? Deja que eso te lo escriba el Espíritu Santo aquí en tu corazón. Una verdadera señal de una iglesia verdadera es que está definida en lo que cree. Una señal de una iglesia verdadera está definida en lo que tiene. Una señal verdadera de una iglesia es que sabe hacia dónde va y nosotros vamos allá donde Él va a estar. Aleluya. Bueno, me emociono, ¿va? Otra señal. Mire, hermano, yo creo que, discúlpeme, le dije que la primera para mí era indispensable, pero yo creo que todas estas señales marcan el cuerpo o las identifican lo que es una verdadera iglesia. Ahora acompáñenme a Efesios 2:20. Porque ahorita le iba a decir, para mí también esta es una señal importantísima, pues. Y definitivamente, mira lo que dice Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Oiga, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oiga, qué lindo esto, hermano. Entonces, ¿cuál es el verdadero fundamento de una iglesia? Dice la Escritura que el verdadero fundamento está en los apóstoles y profetas. Amén, gloria a Dios. Esta definitivamente el apóstol Pablo estaba diciendo que la iglesia del final de los tiempos tiene que estar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la principal piedra tiene que ser Jesucristo. Él es la plataforma, Él es la base de este edificio y no podemos quitarlo. Quiere decir, hermano, que la base de toda doctrina y de toda práctica cristiana tiene que ser Cristo, cristocéntrica, basada en los apóstoles y profetas. Por eso le hablaban, hermano, que tenemos que romper con tradiciones de hombres, con enseñanzas, con mandamientos de hombres, con enseñanzas de hombres, con tradiciones de hombres, hermano, porque el fundamento de la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Y no estar poniendo, hermano, fundamentos de hombres. Fundamentos o creencias de tradiciones humanas, y que esto y que lo otro, y que esto y que lo otro, acomodemos esto acá, que esto no hace daño. No, hermano, no podemos nosotros, porque la Escritura nos dice claramente que Cristo es la piedra angular en quien todo el edificio se va ajustando y va creciendo. Pero ya muchas iglesias se han olvidado de predicar a Cristo. Muchas iglesias se han olvidado de predicar, hermano, el verdadero evangelio. Ya lo toman en cuenta. Hay gente, hermano, que renuncia a los 5 ministerios. Hay gente que no cree, hermano. No gente, sino que iglesias que no creen en los 5 ministerios, que no creen en el ministerio apostólico ni en el ministerio profético. A puras penas acepta el ministerio magisterial.
Y dice que ya para este tiempo solo es el ministerio evangelístico y el ministerio pastoral. Y los otros tres, hermanos, no están de acuerdo porque dicen que eso fue para otro tiempo. Y una iglesia que no está bajo esos ministerios, hermano, no puede ser una iglesia que vaya edificándose y vaya creciendo. Oh, pero tenemos a Cristo como fundamento. Pero estamos rechazando la palabra y Cristo es la palabra. No estamos aceptando lo que la palabra de Dios nos está diciendo y queremos tomar a medias una cosa. Pero aquí lo está diciendo claramente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra principal. Pero no podemos quitar cosas que porque nosotros no las creemos o que porque no las entendemos, pensamos nosotros, hermano, que no son importantes. Entonces, una señal principal es que nuestras enseñanzas, nuestra doctrina, nuestras prácticas cristianas tienen que estar basadas en los escritos de la palabra de Dios, no en las opiniones ni en el parecer de los hombres, sino que en la palabra de Dios, en la palabra apostólica y profética. En eso tiene que basarse toda práctica cristiana y toda doctrina, y no venir a estar inventando doctrinas que en el final de los tiempos los hombres están inventando un montón de doctrinas. Son señales que la Biblia nos enseña. Tito 1:10, acompáñame a ver qué dice Tito 1:10. Mira lo que dice Tito 1:10 y 11. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, los judaizantes, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Ahorita tenemos que tener mucho cuidado, porque anda una oleada de judaizantes queriendo judaizar a la iglesia, queriendo poner cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Hay oleadas de doctrinas, hermano, donde lo que quieren es aprovecharse y ganar, a tener ganancias deshonestas. Hay una oleada de doctrinas, hermano, que no están en la escritura, sino que son conceptos humanos. En que esto fue del Antiguo Testamento y que ya nada tiene que ver con el Nuevo Testamento. Hay gente, hermano, que está enseñando, hermano, que el diezmo, por ponerle un ejemplo, que eso ya no existe. Que el velo ya no existe. Que las lenguas ya no existen. Son enseñanzas que los hombres están torciendo y están cambiando, pero es una señal, hermano, en contra de la verdadera señal. Que la administración al alma, eso ya no existe. Que la confesión de pecados ya no existe. Son enseñanzas de hombres, hermano, que están, como dice Tito aquí, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, que están enseñando esa clase de doctrina. Pero la señal verdadera de una iglesia es la que decía Efesios 2:20, donde Jesucristo es la piedra principal. Donde cualquier enseñanza, hermano, donde cualquier doctrina, cualquier práctica tiene que estar basada en la palabra de Dios y no en pensamientos o creencias o festividades del mundo. Entonces hemos visto donde se enseña la palabra de Dios. Es una iglesia que es una señal que es una verdadera iglesia. Otra señal es una iglesia que está comprometida con Dios, que ha roto todo lazo con Egipto, con Babilonia, y que sabe hacia dónde va,
que sabe lo que está definida en lo que cree y que cree que lo que tiene. Veamos otra. Mateo 16:24. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo 16:24 y 25. Ah, qué tremendo esto, hermano. Esta es otra señal verdadera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire, hermano, una señal de una iglesia verdadera es aquella iglesia que se entrega totalmente al Señor. Es aquella iglesia que se compone por personas que se entregan completamente a Cristo. Es decir, seguir las instrucciones que el Señor nos dejó. Lamentablemente en este tiempo, la mayoría de nosotros los creyentes, de los que Dios nos llamó del mundo y nos metió en la entidad llamada iglesia, estamos, hermano, más empeñados en a ver cómo la sociedad nos acomoda, cómo la sociedad actual nos da cabida, de cómo la iglesia, hermano, mire, Señor, en lugar de que nosotros vayamos en pos del Señor, porque de negarnos a nosotros mismos, estamos más preocupados en que la sociedad nos acepte a nosotros. ¡Qué tremendo! Es querer salvar nuestra vida, hermano. Y no nos ponemos a pensar en este mandamiento o en obedecer lo que el Señor da en esta firme enseñanza a una verdadera iglesia. El que quiere ser mi discípulo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. La verdadera iglesia que Dios llamó no tiene que estar buscando que la sociedad moderna, que la sociedad actual nos acepte. Recordémonos lo que el Señor dijo: vosotros no sois del mundo, ustedes van a sufrir porque no son del mundo. Pero muchos de nosotros los creyentes andamos viendo si el mundo, la sociedad actual nos acepta de esta manera, nos acomoda en un espacio para poder, hermano, vivir tranquilos. Pero eso no fue la enseñanza que el Señor dio. Esto, hermano, no fue lo que Cristo dijo. El Señor dijo: si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser esa entidad, si alguien quiere participar conmigo, niéguese a sí mismo. Oigan lo que dice el 25. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que la pierde por mi causa la encontrará. Es algo que tenemos que meditar nosotros. Si obedecemos este mandamiento o no lo obedecemos. O si queremos seguir, hermano, de una manera acomodados a este mundo, viendo cómo el mundo acepta a la iglesia. Y no tiene que ser así. Porque nosotros no tenemos ya ninguna relación, porque estamos comprometidos con el amado, porque tenemos ojos solo para el amado. Entonces esa es una señal verdadera, que tiene que haber una entrega total al Señor, no una entrega a medias. Señor, ayúdanos, papadito lindo.
La otra vez apunté algo muy interesante aquí. Te lo voy a resumir algo rápido, pero me gustó. Dice que hay una persona, un joven, que deseaba entrevistar a Dios. Dice que muchos años estaba: Señor, te quiero entrevistar un día, Señor, dame la oportunidad. Y un día de estos, Dios le dio esa oportunidad y le dijo: entrevístame, le dijo. Lo voy a resumir por el tiempo. Entonces viene el muchacho, el joven, el periodista, y le dice: Señor, ¿será que tienes tiempo? Dios se sonrió y me dijo: mi tiempo se llama eternidad, le dijo, y alcanza para todos. ¿Cuál es tu pregunta?, le dijo Dios, ya sonriente. Viene el joven y le dice: Señor, ¿qué es lo que más te sorprende de los hombres?, le dice, ¿verdad? Entonces viene Dios y le dice: me sorprendo de los hombres porque se aburren de ser niños y están apurados por crecer, pero ya cuando crecen suspiran por volver a ser niños, dice el Señor, ¿verdad? Me sorprende eso. Me sorprende de los hombres, dice, que primero pierden su salud por trabajar tanto, dice. Se desgastan en su cuerpo porque se esfuerzan trabajando por obtener dinero. Pero enseguida, dice, todo ese dinero que tienen lo pierden por recuperar la salud. Me sorprende Dios. Y así hay muchas preguntas, pero al final le dice el Señor: me sorprende de los hombres porque les di la medicina, el remedio, para que no sufrieran en la tierra. Mandé a mi hijo y no valoran el sacrificio que mi hijo hizo en la cruz del Calvario. Y se enfocan en querer agradar al mundo y pierden la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. Mi hermano, en realidad muchos de nosotros nos enfocamos más en que el mundo nos acepte, en que la sociedad moderna nos acepte, y no meditamos en lo que el Señor Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No pensamos en eso. No pensamos en lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y queremos acomodarnos en un mundo de pecado, de rebeldía, de maldad, de iniquidad, un mundo de oscuridad, sabiendo nosotros que si vamos en pos de aquel, vamos a encontrar la vida eterna. Entonces, una verdadera señal de una iglesia es la entrega total, no a medias, sino que una entrega total, un negarnos a nosotros mismos, un desacomodarnos de nuestra comodidad, ir en pos de aquel que nos llamó, de aquel que se sacrificó en la cruz del Calvario. Esa es una señal de una iglesia verdadera. Efesios 1:13. Ya voy a ir terminando. Veamos esta señal. Mire qué linda, hermano. Mire, esta es una señal, hermano. Por eso le digo, le pido disculpas, pero todas las señales son importantes, porque identifican a ese conglomerado, a ese remanente llamado iglesia, que significa llamados afuera. Mira lo que dice Efesios 1:13. En él
también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, aleluya, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, hermano, esa es una señal, pero es una señal, hermano, que está en él. Una señal, hermano, que después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es estar sellado por el Espíritu Santo? Es una señal que pertenecemos a Dios y que nuestra promesa de salvación es totalmente cierta y que no hay poder que pueda romper ese sello. Porque fue Dios el que nos selló. Pero ese sello, no, hermano, ese sello lo llevamos adentro, donde Dios selló nuestro espíritu y lo vivificó en Cristo Jesús. Por eso ya no andamos muertos, sino que ahora somos vivos en Cristo Jesús. Pero fuimos sellados por Dios con el sello de su Espíritu Santo. Entonces, estar sellado es, hermano, identificarnos que le pertenecemos a Él. Que ya no somos del mundo. Que ya no pertenecemos a las tradiciones de los hombres. Sino que ahora pertenecemos a Dios, que fue el que nos compró y nos selló con su Santo Espíritu. Entonces, estos sellos, estas señales, identifican a una iglesia. Identifican a una iglesia, hermanos, que está preparándose, a una iglesia que tiene en la Escritura estas señales y que deben de estar fluyendo en nosotros, que hermanos, deben de estarse manifestando en nosotros. Porque eso identifican a una iglesia verdadera. Aquella iglesia que Dios llamó afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de la oscuridad, afuera del mundo, para llevarlas a la luz admirable de Cristo Jesús. Ahí en Efesios 5:27, con esto voy terminando. Efesios 5:27 dice la palabra de Dios. Mire qué lindo esto, hermano. A fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién? A la iglesia, a su amada, a la perfecta, como decía Cantares, a la hermosa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Una iglesia que está alcanzando la estatura del varón perfecto. Una iglesia que se está identificando con el reino de Dios y que ya no tiene ningún compromiso con las tradiciones de los hombres, ni con los pensamientos de los hombres, ni con doctrinas de hombres, sino que es una iglesia que ama la palabra de Dios. Una iglesia que está comprometida con el Señor. Una iglesia que el principal fundamento de cualquier doctrina, de cualquier práctica cristiana, tiene que ser cristocéntrica, basada en la Escritura. Una iglesia que tiene una entrega total. Una iglesia que está apasionada por Dios. Una iglesia que la identifica el sello, que es comprada por Dios, que le pertenece a Dios y a nada tiene que ver con el mundo. Estas son señales que identifican a una iglesia. Hay más, son 10 señales que yo he encontrado, pero primeramente Dios, el domingo terminamos con las otras 5.
quiero que cierres tus ojos y que oremos un momento al Señor en lo que la música está. Pidámosle al Señor, hermano, que podamos tener